Iniciar grabación. Muy buenas tardes, maestros. Vamos a probar mm, por un método directo llamado razonamiento por reducción al absurdo, que en las palabras de Susan lo llaman método por contradicción. Método por contradicción, o sea, demostrar razonando por contradicción o razonando por reducción al absurdo. Reducir al absurdo, o sea, tratar de llegar a una contradicción, a unas flechas que se enfrentan. Tratar de llegar a una contradicción, a unas flechas que se enfrentan. Porque si usted llega ahí, prácticamente ya terminó la prueba. Porque usted ya ahí, llegando ahí, ya prácticamente llegó a la prueba. Entonces vamos a demostrar que a utilizar este método de contradicción para mostrar que la suma de cualquier racional y un irracional, eso siempre da irracional. Que no puede ser que al sumar uno de los racionales con uno de los irracionales, vaya y me dé de los racionales. No, esa suma va a quedar irracional. Entonces, para eso vamos a recordar unas cositas con respecto a la suma de racionales. Entonces, que uno cuando va a sumar, primero recordemos, a ponerlo aquí con recordemos algunos prerequisitos. Recordemos. Entonces, que cuando usted suma una fracción, por ejemplo, un medio, y le suma otro racional, por ejemplo, un medio, pues ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, en el caso de estas homogéneas, eso me da, coloco el denominador y sumo los numeradores. Uno más uno, ¿cierto? Control Z aquí. Uno más uno. Entonces, con las fracciones homogéneas, la suma es, coloco el denominador y sumo los numeradores. Y eso me va a quedar 2 sobre 2 y 2 sobre 2 me da 1. Es decir, un medio más un medio me da 1. Es de notar que si cojo un racional, por ejemplo, que es cocientes de enteros, y le sumo otro, mire que me da también racional. Sí, porque el uno es racional. El uno es 2 sobre 2, se deja escribir como cociente de enteros, o es uno sobre uno. Es decir, el uno es racional porque se deja escribir como cociente de enteros. Y así vemos en este ejemplito que si sumamos racionales, te da racional. Es decir, la suma de racionales es cerrada. Miremoslo con la otra regla de suma. Si usted llega y coge mm, un cociente de enteros a sobre b y le suma otro cociente de enteros c sobre d, eso se suma como, por el método de la faldita, ¿cierto? Este por este y este por este. Es decir, eso da una fracción, tal que el denominador de la suma es el producto de los denominadores. Y el numerador de la fracción suma es la suma de los productos de la diagonal principal AD y la diagonal secundaria BC. Pero como A, B, C y D son enteros, y los enteros, al multiplicarlos da entero y al sumarlos también. Entonces, esta suma de productos es entero y este producto de enteros también da entero. Es decir, que si sumas racionales, te da cociente de enteros, es decir, te da racional. Entonces, así usted concluye diciendo que efectivamente la suma en los racionales es cerrada. Es decir, la suma en los racionales es cerrada o clausurativa. Cerrada o clausurativa. Es cerrada o clausurativa. La suma de racionales es racional. Eso lo ponemos entre dos puntos, lo ponemos entre comillas. La suma de racionales da racional. La suma de racionales da racional. Racionales da racional. Entonces, eso, eso es lo que la suma de los racionales es cerrada, lo que quiere decir. Pero la suma de los irracionales no. Aquí la voy a poner en rojo, en rojo. Pero la suma de irracionales no es cerrada. Esa suma tiene problemas. Por ejemplo, si usted coge a
raíz de 2 y le suma el inverso aditivo de raíz de 2, eso me da 0. Raíz de 2 es irracional. Y menos raíz de 2, inverso aditivo, también va a ser irracional. Porque ser irracional es que no se deja escribir como cociente entero. O que su parte decimal es infinita no periódica. Y si raíz de 2 tiene parte decimal infinita no periódica, su inverso aditivo también, porque cambiar el signo no va a cambiar las cifras decimales, ni las va a volver finitas, ni las va a volver periódicas. Entonces, aquí tengo una suma de irracionales al lado izquierdo. Pero al lado derecho su resultado me dio 0 y 0 es racional, porque 0 se deja expresar como 0 sobre 1, como cociente enteros. Entonces aquí tengo una suma de irracionales que da racional. Entonces los irracionales al ser cerrados no siempre da irracional la suma. Entonces los irracionales al ser sumados no siempre da irracional la suma. Es decir, la suma de irracionales no siempre es irracional. Entonces, la suma de irracionales no es cerrada. La suma de irracionales no es cerrada. Porque al menos en algunos casos, eso al sumar irracionales no da irracional. Entonces esa no es cerrada. Y aquí ya en la prueba, en lo que nos piden aquí es, pero ¿qué pasa si coges un racional y le sumas un irracional? Es el teorema, que lo vamos a poner en verdecito, teorema, es que si coge un racional, si R es racional y S no lo es, no pertenece a, vamos a ponerle aquí control Z, pertenece a los irracionales, o sea, a los Q estrella. Entonces con Q vamos a denotar los racionales y con Q estrella los irracionales, a los que no lo son. Entonces, si ese es racional y ese es irracional, entonces R más S es irracional. Es decir, pertenece a los Q estrella. Entonces, la suma de ellos es irracional. Es irracional. Entonces, recuerde, ¿dónde con Q estamos denotando el conjunto de los Ra? Conjunto de los racionales. O sea, los que se dejan usar como cociente de enteros. O los que se dejan en forma decimal, o su forma decimal, tienen la forma decimal periódica o finita. Periódica o finita. Y con coestrella estoy denotando a los irracionales. Conjunto de los irracionales. Entonces ahora sí hay que demostrarlo. Y por reducción al absurdo. Entonces aquí vamos a ponerle con rojito, demostremos eso. Entonces, demostración. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Que lo ponemos organizadito. Mostremos que, dos puntos, lo ponemos chiquitico que quede en una sola linecita, que quede en una sola linecita aquí, que quede en una sola linecita. R en Q y S en Q estrella implica que R más S pertenece a Q estrella. Q estrella. Entonces, que lo que hay que mostrar es que si coge un racional y un irracional, la suma no puede ser racional. No puede. Eso es lo que hay que mostrar. Entonces, supongamos que no. Entonces, supongamos que no. Es decir, ¿eso qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que va a suponer? Que como esa es una implicación, entonces va a suponer que la negación es verdadera. Entonces, suponemos entonces que la negación es verdadera. Es decir, estamos suponiendo que el antecedente se puede dar, que R es racional y que S no lo es. Y sin embargo, la tesis no se da.
R más S no es irracional. Y no ser irracional es ser racional. Entonces así usted le dice, lo que es equivalente, ¿cierto? Que eso es equivalente a mostrar que R es racional, que S es irracional y que R más S es racional, ¿cierto? Porque si no están los irracionales, están los racionales. Y, eh, y ahora vamos a este número, R más S, a R más S, vamos a sumarle el inverso aditivo de R. El inverso aditivo de R. ¿Qué da eso? Ah, eso da solo S, ¿cierto? Porque este cancela con este. Y como dijimos que la suma de los racionales es cerrada, entonces, si supuso que R más S es racional, mira que aquí está diciendo es racional, pertenece a los racionales. Si R más S es racional, y como R es racional, su inverso aditivo también lo es. Si un número es fraccionario, su inverso aditivo también es una fracción. Entonces este también es racional. Entonces, si este supuso que es racional, le sumas un racional, pues ya sabes que la suma de racionales da racional. Entonces está diciendo, llegó a que S, que es el resultado de la suma de esos dos, es racional. Porque la suma de racionales es cerrada. Porque la suma de racionales es cerrada. Es decir, siempre que sume fracciones me da fracción. Pero ya sabíamos de que ese no era racional. Pero ese sabíamos que no era racional. Lo que dijimos que ese era irracional. Entonces, es y no es. Entonces, ¿qué llegó usted? A que es racional y que no es racional. Eso es contradictorio. Y cuando llegas a una contradicción, entonces supone, bueno, pues, si suponer que lo que me dijeron era falso, me llevó a una contradicción, entonces es porque es verdadero. Entonces, la suma de un racional y un irracional es necesariamente irracional. No puede dar racional eso, porque suponer que la suma es racional lleva a una contradicción. Suponer que esa suma es racional lleva a una contradicción. Entonces, mm, esta es la pruebita de este. Mire que también son pruebas cortas. Miren, otra vez. La voy a leer de nuevo. Mire que son pruebas de 2, 3, 4, 5 líneas. 6 con la conclusión. 6 con la conclusión, porque esto nos cabe en una sola línea. Póngale 8, pues y mucho. 8 líneas, entonces son pruebas corticas. Voy a leerla de nuevo. Mira, otra vez. ¿Cuál es el teorema? Que si tenés un número racional y un número que es irracional, entonces al sumarlos te tiene que dar irracional. Que eso simbólicamente es, si R pertenece a Q y S no pertenece a Q sino a Q estrella, entonces la suma de R y S pertenece a Q estrella. ¿Cierto? Donde Q estrella son los irracionales y Q son los racionales. Demostración. Mostremos que si tengo un racional y un irracional, su suma es irracional. Supongamos que no. Y suponer que una implicación eh, no es verdadera es porque es verdadera su negación. Y la negación de una implicación es aceptar la causa y la ocurrencia y la no ocurrencia de la consecuencia. Y la no ocurrencia de la consecuencia. Es decir, aceptar que R es racional y S es irracional y sin embargo su suma no pertenecer a los irracionales sino a los racionales. Y si la R más S es racional,
al sumarle el inverso aditivo de R, que también es racional, me debe dar, por cerradura de los racionales, un racional. Es decir, que como da S, S es racional. Pero S por hipótesis era irracional. Entonces llegó a que es racional y no lo es. Llegó a la contradicción. Llegó a una contradicción. Contradicción. Y si llega a una contradicción, ese es el gran triunfo. Porque si suponer lo contrario lleva a una contradicción, es porque lo original es verdadero. Es decir, si coges un racional y un irracional, al sumarlo te da irracional. Ahí queda la